es de verdad y tenemos muchas pruebas, Oscar, con esto. En una ocasión vino un representante del Poder Judicial, un abogado, y mencionó de alguna manera a un representante del Poder Judicial en Santiago, y de inmediato comenzaron a repiquetear las llamadas, y el abogado, muy amigo de hace muchos años, decía, pero no es posible. Cuando dijimos que Alerta Santiago, es porque tenemos a un invitado muy especial que va a hablarnos del origen de la guía de arquitectura Santiago de los Caballeros. Además, yo quiero desde este momento, desde ahora, enviarle un saludo muy especial a Edwin Espinal. Edwin es un trabajador incansable, cree en Santiago. Yo lo que creo que él es demasiado santiaguero. Oscar. Es que todos los santiagueros son muy santiagueros. Sí, entonces a veces yo le digo, pero Edwin, yo quiero una entrevista con usted, tanto para el matutino como para Esperando. Cuando yo vaya. Primero, de nuevo, bienvenido, Oscar Polanco Reynoso. ¿Cómo se involucra usted en este proyecto? Bueno, mire, usted me preguntaba que qué hace un economista involucrado en temas que normalmente nosotros lo vemos que están dentro de la esfera de la arquitectura. Perdón, que ya esa es una broma interna, porque a Jimena, nuestra productora, yo le dije, ¿qué hace un economista? Y se lo pasé a usted. Yo le digo, o sea, aparte de fresco, también es por un tema de que, a pesar de que estos todos son temas que generalmente caen dentro de la esfera de la arquitectura, son temas que no competen a todos. La cultura no es exclusiva de los gestores culturales, la historia no es exclusiva de los historiadores. Yo creo que en la medida que otras ramas profesionales se involucran en este tipo de temas, pues vamos a enriquecer y vamos a buscarle, que es lo que tratamos de hacer nosotros, sostenibilidad en el largo plazo. Por eso nosotros creemos que el principal problema de la gestión del patrimonio cultural en el país actualmente es un tema de recursos económicos, y por lo tanto por eso es la importancia de que economistas como yo estemos involucrados en estos temas. Usted sabe que cuando hablamos de la vida en los diferentes pueblos, en los diferentes municipios, a veces quienes viven en el polígono central o los capitaleños, y nos pasaba a nosotros desde los pueblos también, creen que lo que tienen en el entorno es lo que es el país y que no hay más nada. Y si un día se les ocurre visitar Santiago, La Vega, Moca, Puerto Plata, no voy a mencionar La Romana porque dicen, pero hay una iglesia muy bonita, pero hay un lugar de artesanía muy bonita. Entonces tú dices, ¿qué es lo que nos pasa? Iba a decir turismo interno, pero no debemos llamarlo turismo interno, aunque implica. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces preferimos volar y no pagar el peaje, ¿no? A mí me gustaría citar a unos colegas de Modafoca, Jorge González, quienes tuvieron recientemente una exhibición en el Centro Cultural de España, donde ellos decían que el país realmente comienza después del peaje. Uh-huh. Y yo concuerdo completamente con ellos en ese sentido de que realmente la diversidad de identidades, de subculturas, de materiales, de historias que hay en nuestro país es demasiado amplia como para nosotros pensar que únicamente lo que tenemos para ofrecer tanto a nosotros como país como al que viene así desde fuera es un Santo Domingo o un Punta Cana, que es generalmente la oferta que nosotros le hacemos. Le decimos, vayan a la playa, pero no le invitamos a ir un poco más allá. O sea, le pongo el ejemplo que usted mencionó hace poco, el ejemplo de Puerto Plata. Ese desarrollo turístico que tuvo Puerto Plata en los 80, en los 70, fue muy saludable y en nuestros ojos como organización fue muy positivo, porque no solamente le ofreció las bellísimas playas y atractivos naturales que tiene Puerto Plata, sino que también invitó al extranjero que visitaba Puerto Plata a ir al centro histórico y conocer la historia de Puerto Plata y conocer, por ejemplo, ir a una loma de Isabel de Villas, conocer la botánica a través del jardín botánico que se instaló allá y otros atractivos culturales que acercaban al turista al nacional. Claro. Mire, y cuando hablo ahora mirando las imágenes, porque otro dato, pero eso lo conversaremos, la calidad de esta publicación, y eso es importante. Pensé también San Pedro de Macorís. Yo viví una experiencia con unas imágenes de San Pedro de Macorís, un proyecto similar, pero a veces se caen esos proyectos. Y alguien que estaba al lado mío dijo, yo he visto eso en Costa Rica. Yo le dije, no, eso es San Pedro.
que además es un tipo de arquitectura antillana, además de manera. San Pedro tiene una riqueza arquitectónica y qué bueno que usted lo mencione porque justamente esta guía de arquitectura es la primera en la región norte, pero en el país ya tenemos 3. Está la de Santo Domingo, que es del 2006, y la de San Pedro de Macorís, que es del 2019. San Pedro, como usted menciona, tiene una riqueza arquitectónica envidiable porque el desarrollo económico que justamente tuvo a inicios del siglo La Sultana del Este. Riquísima, bella, que no se dio en ninguna otra parte del país, pero lamentablemente, a pesar de inclusive estar en la región que tiene mayor cantidad de turistas, está completamente subutilizado, o sea, tiene un potencial enorme y ojalá, sabemos que hubieron esfuerzos ligeros, vamos a decir, para la recuperación de su centro histórico. Pero entendemos que se pudiera hacer muchísimo más con ese espacio. Y ahora que usted menciona el turismo, pero vamos para el centro, es cierto, usted podría venir de la región este y meterse ahí una tarde a hacer un tour en San Pedro. Claro, o sea, desde un proyecto, no sé si puedo mencionar nombres, pero un Playa Nueva Romana, inclusive de un casa de campo, inclusive hasta más allá, desde un Punta Cana, porque tenemos el caso de giras que vienen desde los resorts en Punta Cana y llegan aquí al centro histórico de Santo Domingo. No es o sea, innegable obviamente el valor histórico que tiene el de Santo Domingo sobre el de San Pedro, pero también es innegable que cada uno cuenta una historia diferente, que igual tiene valor y que al final lo que hace es que complementa esa oferta turística y diferencia esa oferta turística, porque cualquier isla, cualquier otra parte del mundo puede tener playa, pero no cualquier otra parte del mundo puede tener un San Pedro de Macorís. Exactamente. Mire, un Puerto Plata, un Santiago. Le va a encantar a los petromacorizanos, a nosotros los puertoplateños también, aunque nosotros lo sabemos. Oscar, aquí hay unos trabajos que demuestran que hubo una investigación previa para decidir, bueno, vamos a hacer esto. Yo quisiera encontrar un monumento que no esté, o una casa que no esté. ¿Cómo ustedes hicieron esto? Me imagino que con Edwin Espinal, con un inventario. Cuéntenos. Yo tengo que mencionar, aparte de un Edwin Espinal, a 2 jóvenes arquitectos que también se entregaron en cuerpo y alma a este proyecto, que es un Martín Rosario y un Carlos Guillén. Jóvenes arquitectos igualmente de Santiago, al igual que el señor Edwin Espinal, a un señor Fausto Ortiz, quien también es arquitecto y es el encargado de la excelente colección fotográfica que se exhibe en esta guía de arquitectura. Y tengo que mencionar a todos estos profesionales, incluyendo también un Leandro Abreu, que a pesar de que no es de Santiago, también hizo un excelente trabajo. Y tengo que mencionarlos porque esto fue un esfuerzo multidisciplinario. Y vuelvo y hago hincapié en que lo sacamos del espectro únicamente del enfoque arquitectónico que generalmente se le da a este tipo de documentos e involucramos otras ramas profesionales que dieran su perspectiva y que ayudaran a contar una historia desde diferentes ópticas y que al final lo que hicieron fue enriquecer este documento que, a pesar de que el nombre pudiera parecer que es únicamente exclusivo con una guía de arquitectura, citando a la arquitecta, valga la ironía, Mauricia Domínguez, eso es más que una guía de arquitectura. Claro. Este es un documento que, bueno, es muy retador, fue muy retador su elaboración porque resumir la riqueza arquitectónica, la cantidad, la variedad y de edificios y históricos que tiene Santiago en solamente 100, pues es bastante retador, porque qué sí, qué no, por qué este sí, por qué este no. Y básicamente fue un proceso de contar una historia, quizá no incluir todo, porque sería imposible, pero sí incluir los principales exponentes de que este edificio, pues, es representativo de esta época, por ejemplo, de un periodo de 1930-1961. Este es un edificio que introdujo estos ciertos materiales, que si un concreto, que si, por ejemplo, algo que pudiera parecer para nosotros quizás ridículo, pero una plancha de zinc, de laminados metálicos, que en aquel entonces fue una innovación. Diferentes materiales, que si, por ejemplo, este fue el primer teatro de la ciudad, que este fue, por ejemplo, el primer espacio público, que es el cementerio, etcétera. Entonces, siguiendo una evaluación en base a que hacíamos un puntaje, pues se eligieron estos 100 edificios que entendemos que cuentan bastante bien la historia. ¿Que se quedaron fuera algunos? Sí, por supuesto. Pero ojalá que para una segunda edición pudiéramos incluir más. Pero ya con estos que tenemos, hay una historia bastante clara y una evolución histórica bastante clara de la ciudad de Santiago. Hay un aspecto que como provinciana me llama la atención. Veo los nombres de las casas que ocuparon familias importantes de finales del siglo XIX, principios del XX, que finalmente o emigraron
O algunos quedan. Quedan o se mudaron a lo como pasó aquí, las personas que se fueron a Arroyo Hondo, a Naco, de Gascue. Los que vivían en la ciudad colonial se mudaron a Gascue, después de Gascue se mudaron a Arroyo Hondo y Naco. Sí, el mismo fenómeno ocurrió en Santiago, o sea, se mudaron hacia un cerro de Gurabo, se mudaron hacia unos jardines metropolitanos, y actualmente la realidad del centro histórico de Santiago es de despoblación, o mejor dicho, de sustitución de esas áreas residenciales a áreas comerciales, que es parte de los males que le aqueja ese centro histórico. Pero nosotros hicimos mucho hincapié en recuperar esos nombres de esa familia, claro, y esos nombres de esos propietarios originales, porque es parte de su historia, es parte de lo que enriquece. Yo venía con un pensamiento de camino para acá, y es que una casa sin historia no es patrimonio cultural, porque es simplemente blog sobre blog. Y el blog, el material en sí mismo, no es lo que tiene el valor. Lo que tiene el valor es las historias, porque es en plural, y las diferentes capas de historia que alberga ese edificio. Ese edificio es una manifestación física de la historia de la ciudad. Definitivamente. Veo algo que usted lo sabe de sobra, pero por más que se pinte de colores distintos, y ya José Enrique del Monte hizo un trabajo sobre la arquitectura en tiempo de Trujillo. Excelente. Donde está el Ministerio de Salud, que es el antiguo Partido Dominicano, para quienes son más jóvenes y les gustan estos temas. Fíjese que el diseño es igualito en todo el país. Bueno, con ligeras modificaciones en ciertos casos, dependiendo de la... No sabemos cuál. De hecho, nosotros hemos hecho una investigación con respecto a eso, de dónde estaban ubicadas, y tenemos un mapa donde están todos referenciados con la ubicación exacta de donde estaban. En el caso de Puerto Plata se encuentra frente al Parque de los Bomberos, si no me equivoco, y es un hospital actualmente. Sí. En el caso de Santiago pertenece también al Ministerio de Salud. En el caso particular de nosotros en Santo Domingo tenemos dos sedes, porque estaba tanto la sede nacional, que es donde está hoy en día Ministerio de Cultura, claro, y tenemos una segunda sede que era la sede provincial, que usted sabe dónde está. Colorvisión. Correctamente, que de hecho tiene una concha acústica en la parte de atrás, que era donde hacían estos eventos y estos mítines políticos, porque era un partido político. No, pero usted es más viejo de lo que me está diciendo. O vive el trabajo, realmente. Mire algo. Además, cuando usted dice la concha acústica, yo me imagino el deslumbre para los contemporáneos, porque uno lo vio después. Eso significaba algo extraordinario y manifestaba el poder. Era la validación del poder del régimen. Es que tiene que imaginarse, quizá aquí en Santo Domingo no ha causado tanto impacto como tal, pero imagínese en un pueblo del interior del país, en un Ceibo, donde la mayoría de los edificios en aquel entonces eran de madera, y que llega esta obra monumental de 2 plantas con unas extensiones, una columna, una arquitectura moderna que no era conocida en la gran parte de estos pueblos del interior del país. Y obviamente es una representación del régimen de la dictadura, claro, en esos espacios. Y era muy estratégico en la mayoría de las ubicaciones donde lo hacían, porque lo hacían que si frente a un parque, que si a la salida o a la entrada de una ciudad, porque era lo primero con lo que tú te topabas, o era imposible tú ignorar la existencia de ese espacio. Súmele a eso la calidad obligada de la construcción. Correcto. No podía haber un fallo porque te costaba la vida, ¿no? Y en el caso del Partido Dominicano es un caso interesantísimo, que yo creo que nosotros todavía no lo hemos aprendido a valorar, pero hay muchos detallitos. Por ejemplo, el Partido Dominicano tenía unos altos relieves de unas 5 estrellas en la parte superior del edificio que representaban al generalísimo. Tenía, por ejemplo, de un lado un alto relieve que decía rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Que muy bonita frase, muy bonitos valores, pero cuando vamos al trasfondo eran las iniciales, claro, del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, y tenía, por ejemplo, del otro lado una frase que decía: soy amigo de los hombres que trabajan. Entonces también otra frase que se atribuía mucho a la figura del dictador. Y ya por último, el edificio era en forma de T. Si usted lo ve desde como arriba. pasa el monumento a los restauradores, que tú dices, oh, es orando que está. No, es la T. Entonces, este es un edificio que yo de hecho he pensado, ¿qué se pudiera hacer con este edificio para resignificarlo, para reincorporarlo? Porque muchos de ellos se encuentran muy deteriorados. Y la realidad es que la cantidad que hay, o sea, nosotros hemos visto desde, para ponerle un ejemplo, desde el Cercado hasta Tomayor. Y como hay tantos, nosotros entendemos que eso pudiera ser inclusive espacios de centros culturales que tanta falta hacen, y volverlo a las comunidades donde estos se encuentran. En una comunidad remota, yo vi y me sorprendió eso mismo. Yo lo he visto hasta en Bánica. Exactamente. En Bánica. Mire, increíble. Otro detalle antes de continuar con la esencia de esto. Aquí veo la antigua residencia Piola Guzmán,
Y eso tiene que ver con, hay uno de los mejores arquitectos nuestros del siglo pasado, es amiguísimo, Viola Piola, y bien, entonces tú ves el diseño y tú dices, pero es que vivía en un entorno tan hermoso que de ahí viene el Sagrado Corazón, que ya no está así, porque está en el medio de una avenida. Está ligeramente modificado. Sí. O sea, el edificio, perdóneme, el entorno está modificado. El edificio se mantiene prácticamente como fue concebido. Pero claro, el entorno ha sido modificado. Tiene el Politécnico por un lado, ya está en el centro de una ciudad de 1 millón de habitantes. Y eso es inevitable hasta cierto punto. Vamos al proyecto. Bueno, a la presentación. Cuénteme. Ustedes lo presentaron. ¿Y cómo se recibió en la comunidad? ¿Quiénes fueron y quiénes dijeron qué maravilla, vamos a restaurar algunos, vamos a conservar otros? Porque pasa con el Matún, pasa con el Hotel Mercedes, de una belleza extraordinaria. Bueno, Carmen, yo no sé si tú me dejas el espacio para yo también darle mérito porque yo te mencioné anteriormente de que esto es el resultado de un equipo multidisciplinario, pero también esto es el resultado de un esfuerzo intersectorial. Y cuando me refiero a intersectorial es que tenemos involucrados a diferentes sectores claves del desarrollo histórico, inclusive de la ciudad de Santiago, un Banco Popular, una asociación Cibao, un grupo Mera Fonder, y tenemos también a un Café Cibao, que justamente con quienes desarrollamos esta edición especial que presentamos en el día de hoy. Y para nosotros esa colaboración también con el Centro León, que fue donde presentamos el proyecto como tal y fueron los anfitriones ese día de la presentación. Pero esta colaboración con nosotros fue muy importante porque volvemos a lo que te mencionaba anteriormente, que enriquece el resultado final y también le da la responsabilidad que deben de tener estas empresas con el tema de patrimonio cultural. El día del lanzamiento, no sé si con modestia lo puedo decir, pero para nosotros fue un rotundo éxito. O sea, estábamos esperando unas 80 personas. De hecho, llovió ese día y el salón tiene una capacidad para unas 100 personas allá en el Centro León. Y nosotros duplicamos esa cantidad esperada, o sea, llegaron más de 150 personas a la actividad, a pesar de que nosotros pensábamos que el pronóstico del tiempo no nos iba a ayudar y llegó una cantidad inesperada de personas. Las personas sumamente ansiosas por recibir un ejemplar físico de esta guía. La guía está de manera virtual, completamente gratuita, a través de nuestras redes sociales, del link en nuestras redes sociales. Eso es bueno además para todas esas personas que nos ven y nos escuchan en el exterior, para que accedan. Correcto. Pueden acceder, se llama así, guía. Bueno, pueden acceder a través de Instagram, fachadas.do, y ahí hay un link, lo pueden dar clic, está completamente gratuito y abierto a todo el mundo, porque esa es parte de nuestra filosofía como organización. Esto es información que debe de ser accesible para todos, y para nosotros también es muy importante que nos ayuden con la difusión, para que no se quede entre un grupito, que no se quede entre nosotros, que no se quede entre los arquitectos, sino que salga mucho más allá, y que este sea, como nosotros mencionamos el día de la presentación, el inicio de transformaciones que lleven a la recuperación de muchos de estos edificios que se encuentran presentes en la ciudad de Santiago. Ahora estoy viendo la residencia Estrella Ureña. Tremenda. Eso tiene que ser un monumento a preservar. Y te cuento algo sobre esa en particular. Se encuentra totalmente fuera del polígono declarado como centro histórico de Santiago. ¿Porque eran las afueras? No. Lo que pasa es que el polígono de lo que se consideraba centro histórico se declaró durante un momento con una extensión mayor. Imagínate en el caso de la ciudad colonial de Santo Domingo, que incluyera, por ejemplo, todo lo que incluye ahora, y que años después dijeran, no, ahora va a ser la mitad de lo que era. Entonces, eso pasó con el Centro Histórico de Santiago y exclusivamente con el Centro Histórico de Santiago, porque no ha pasado con ningún otro en el país. Y eso dejó fuera a esa residencia de cualquier tipo de protección legal. Dígase que el día de mañana sus propietarios pueden modificarla, pueden cambiarla, y si tiene alguna protección, quizás a través del inventario, es muy leve. O sea, no hay ningún tipo de sanciones, no hay ningún tipo de repercusiones de que los propietarios la puedan modificar. Esa o ninguna otra que se encuentre alrededor, porque mencionamos esa porque está en la guía, pero alrededor tienes edificaciones que son de más de 100 años de antigüedad. Y debe ser parte de una sucesión de la familia. Correcto. Sí, de hecho lo es. Así, tengo entendido que sí. Mira, nos dice Francis que tenemos que hacer una pausa, porque si no, seguimos aquí fascinados. No, los puertoplateños somos del norte, esto es centro, este es el corazón de la isla, porque Santiago es Santiago. Y estamos disfrutando de esta guía de arquitectura
Santiago de los Caballeros, un proyecto de fachadas que estamos, si a mí usted me entusiasma de la misma manera, o si otros se entusiasman de la misma manera como yo me he entusiasmado, el proyecto va bien. Nos hicieron una llamada muy importante, nos escribieron algo en relación a una de las casas que mencionamos, y es como usted dice, hay problemas sucesorales, y a veces prefieren que se destruya el inmueble, porque puede quedar el solar, importa poco el significado de la construcción. Correcto. Pasa también que, bueno, eso era de mis abuelos, yo no tengo ningún tipo de vínculo, no me importa. No digo que sea el caso de la residencia Estrella Ureña en específico, pero puede pasar con otras. Al final del día, en estos centros históricos, fuera del de Santo Domingo, se encuentran muy a la merced de de los ayuntamientos, más que nada, vamos a decir. Esa era una pregunta, los claro. ayuntamientos son al final los que otorgan los permisos. Mira, Moncácer, la residencia de Moncáceres. Correcto. ¿Qué hay ahí? ¿Una casa? Eso es un negocio, me parece que hay ahora mismo. Sí, la farmacia normal, yo la recuerdo perfectamente. Y bueno, esos son detalles después. Entonces, nos queda algo. Después que ustedes lo presentaron y el público se entusiasmó, una promesa del ayuntamiento, de conservación, ¿qué pasó? Bueno, nosotros tenemos pendiente una reunión con el señor alcalde del municipio de Santiago para justamente hacer la entrega formal, porque lamentablemente él no pudo estar presente ese día de la presentación, ni la vicealcalde, pero nosotros tenemos pendiente de llevarles una copia a cada uno de ellos de la guía para que, bueno, vamos a decir que no puedan alegar ignorancia, y más que nada que se concienticen sobre la riqueza que ya hace dentro de su municipio, aunque es muy probable que ellos sepan, que estén conscientes de eso ya. Entonces nosotros también quisiéramos ofrecernos al ayuntamiento o a cualquier ayuntamiento en su defecto, no tiene que ser de Santiago, porque hay patrimonio cultural fuera de Santiago también. Como organización Fachadas estamos ahí para apoyarles en cualquier proyecto o iniciativa que quieran desarrollar para la inclusión o la integración, mejor dicho, del patrimonio cultural dentro de su estrategia de desarrollo sostenible. Estos son recursos, Carmen. Esto es como que la forma que yo la pongo para que la persona común lo entienda, salud, esto es una mina de oro que tenemos acá, pero a diferencia de la mina de oro que tenemos en Sánchez Ramírez, esto es una mina de oro que se va deteriorando con el tiempo y la vamos perdiendo poco a poco si no la estamos explotando. Entonces es lamentablemente un recurso que no estamos aprovechando y que tiene el potencial de descentralizar el desarrollo de fuera de la capital y fuera de los pueblos turísticos, de llevarlo al interior y de generar destinos culturales en el interior del país que ralenticen, aunque sea un poco, la migración del campo a la ciudad. Que los jóvenes, como yo, me incluyo ahí todavía, creo que me quedan un par de años, no se vean en la obligación de tener que migrar al interior del país porque se puedan quizás quedarse como guías turísticos en sus respectivos territorios, en sus respectivos pueblos. O inclusive, quizá no como guía turística, pero ofreciendo servicios paralelos que se desarrollen con este tipo de Eso es un proyecto sociológico postergado en la República Dominicana. Y recuerdo en tiempo de campaña municipal escuchar a muchos candidatos, incluso tengo la memoria viva de un representante del sur, que parte de su campaña era para que no te vayas de la provincia, que a veces tú puedes pensar, pero todo el mundo, no, es que te quedas y puedes tener una vida digna y ayudar a que se desarrolle tu municipio, y eso establecería la diferencia. Mire, ni una amiga que usted y yo tenemos, que se llama Josefina, recuerda el Gallo como yo lo recuerdo. Nosotros íbamos desde Puerto Plata el Gallo, ahora que lo veo así a la altura de los años, para los ojos infantiles eso era una enorme, que ocupaba casi una cuadra entera. Y es que ocupa una cuadra. Actualmente sí, donde se encuentra una tienda por departamentos ahí en la calle del Sol, sí, el Gallo, y la tienda que tenían también a la par, la Paloma, no sé si llegó a verla. Exactamente. También era de los mismos propietarios de la familia Tavares Juliá, si no me equivoco. ¿Usted llegó a montarse en el ferrocarril o llegó a verlo? No, hasta ahí no. Que ahora que usted dice Tavares, ahí veo la Tavares Gríser, la casa, y ese jardín era emblemático. Que de hecho llegó, yo no sé si usted conoce, obviamente no la conoce, pero quizá conoce de nombre Audrey Hepburn, la artista, actriz. Ella llegó a visitar y hizo un documental sobre esos jardines, y en un documental que ella hizo de jardines internacionales, y mencionó eso, que esos jardines estaban a la altura de otros jardines como lo del Louvre en París. Definitivamente, yo lo recuerdo.
Además, esa familia también tuvo propiedades en Sosúa. Eso tendríamos que hablar porque ya eso sí se fastidió. Eso, exacto. Pero no lo voy a comprometer con eso. Entonces, sí, está la lista de inmuebles. Me están preguntando. Yo lo tengo impreso. Ustedes lo van a tener si acceden a fachada. Pero entonces, ¿cómo se gestó este proyecto? ¿Cómo se involucra usted? Porque ya están preguntando que si eso se puede hacer en Pedernales, en Montecristi. Pero estamos en Santiago primero. Vamos a preservar a Santiago. Diga usted. Eso se puede hacer en cualquier otra provincia del país. El patrimonio cultural, como yo le mencionaba, sin la historia detrás, sin el valor, sin el apego que tiene para las personas que residen en ese territorio, no es patrimonio cultural. Simplemente ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra. Al final el patrimonio cultural tiene el valor que le dan primero las personas que habitan en esos municipios y segundo el valor que nosotros le damos como país y ya por último el valor que quizá le dan fuera de aquí, en ese orden de categoría. Entonces sí se puede hacer. De hecho yo me atrevo a mencionar ahí un Barahona que tiene una riqueza también arquitectónica muy particular, muy característica de inicio del siglo XX. Puedo mencionar ahí también, a pesar de que está tan deteriorado, quizá un San Juan, una Romana, un Montecristi, que no puedo dejarlo fuera. E inclusive se puede hacer hasta de regiones completas, o sea, pudiéramos hacer una guía de arquitectura de toda la cantidad de iglesias que hay aquí, que es tan rica y tan variada. O sea, las posibilidades en pocas palabras son infinitas. Simplemente nosotros identificar, obviamente, empresas comprometidas con estos espacios que nos puedan ayudar al desarrollo de estos proyectos y mencionar también que la guía es un primer paso. La guía es un primer paso para concientizar a las autoridades, a la ciudadanía, a las academias. Por ejemplo, antes de este libro no existía un documento de este tipo para los santiagueros, los mismos santiagueros, conocer la riqueza arquitectónica que tenían en su propio municipio, a pesar de las excelentes escuelas de arquitectura que hay en Santiago, en la región norte. Entonces ya este documento va a ser un primer paso para que cuando un docente quiera hablar sobre la arquitectura de este espacio, pueda presentar este libro como primer recurso. Y esto es algo que se puede replicar en cualquier otra provincia del país. Francis nos pide otra pausa y cuando regresemos, adelante, Francis. En la Z101 es... No, y cuando personas que se involucran en proyectos se dan cuenta que quien le está preguntando vio el sitio, entonces es mejor. Me llama la atención algo, Oscar. En algunas fachadas muy hermosas y muestra del esplendor pasado, ustedes dejan los alambres, él se vende y la campaña. ¿Eso fue a propósito? Mire, qué buena pregunta, muy buena pregunta, y la respuesta es sí. La guía, aparte de ser, es un documento que, bueno, valga la redundancia, está documentando cuál es el estado natural actual de esos edificios. El fotógrafo, el señor Fausto, nos preguntó al momento que nosotros estábamos elaborando, teniendo todos esos debates a nivel interno del equipo, que si la poníamos a blanco y negro. Y yo le dije, no, Fausto, hay que poner el color que era, porque ponte tú, este es un documento que dentro de 100 años los están consultando y no van a saber cuáles eran los colores que estábamos utilizando en esta época. No van a saber, por ejemplo, que había un cableado horripilante que afeaba el entorno urbano. No van a saber la contaminación visual que generaba, por ejemplo, las vallas, o la contaminación visual que generaban los afiches políticos en tiempo de campaña. Entonces, es importante que las próximas generaciones sepan cómo iniciamos y hacia dónde vamos, porque, por ejemplo, una generación actual no te sabe que la ciudad colonial era un barrio más, un Villa Francisca más, claro, en los 60, en los 70, en los 80, inclusive casi hasta llegando a los 90, que tenía un cableado que no te permitía apreciar la arquitectura. Y hoy tú vas a una ciudad colonial, a un centro histórico de Santo Domingo y tú ves una realidad completamente diferente. Pero eso es gracias a eso es gracias justamente a que existe una documentación. Por ejemplo, también, Carmen, muchos de nuestra generación, me incluyo ahí, no sabemos cómo originalmente era la calle Las Damas. Quizá usted sí llegó a verla con la cantidad de balcones que tenía, la cantidad de edificios de diferentes colores. Hoy tú vas a una calle Las Damas y nada más ves blanco y tú crees, te da la falsa impresión de que esto siempre fue así desde los tiempos de Colón. Y la realidad es que no. Las ciudades pasan por una serie de evoluciones que es importante documentarlas para nosotros saber cómo llegamos acá. Mira, hay una situación y
Y apenas que no asistieran los representantes del gobierno municipal, porque si bien es cierto que el respaldo privado es imprescindible, y más en una comunidad como Santiago, que además de tener, sus industriales, sus empresarios, sus inversionistas, que es próspera, que la región es próspera. Si existe una ciudad con un sector empresarial con responsabilidad social, es el sector empresarial de Santiago. Exacto. Titubeé para decirlo, pero es verdad. Y tienen su universidad, tienen sus asociaciones. Tiene su universidad porque se organizaron después del 61 y dijeron cuál es la ciudad que queremos dentro de 50 años. Y Santiago en gran medida, el éxito de Santiago en gran medida es resultado de esa coordinación y de esa comunicación entre esas personas con ese poder adquisitivo, que de hecho yo creo que hasta el mismo Santo Domingo pudiera aprender un par de cosas. Sí, eso es indudable, pero se necesita obviamente la coordinación con el gobierno municipal. Correcto. Nosotros de hecho ya hemos estado en comunicación, el del proyecto están al tanto en la alcaldía, Ayuntamiento de Santiago, y nosotros de hecho tenemos planeado llevarle una impresión a, como le había mencionado el señor alcalde, la señora vicealcalde, para que estén al tanto, para que puedan documentarse, para que generen acciones, política pública, porque nosotros al final del día somos una organización, nosotros no tenemos poder de sanción o poder de autorización como sí lo tienen las autoridades de los ayuntamientos municipales. No, incluso yo le sugeriría aquí en secreto, que nadie más lo sabe, dígame, hablar con la vicepresidenta, porque con los proyectos de transformación urbana que hay en Santiago, muchas de esas casas podrían ser demolidas. Mire, de hecho, qué bueno que usted lo menciona. Yo lo he mencionado varias veces porque usted ha dado en el clavo en cada una de sus intervenciones. Y es que justamente el proyecto es tan importante porque Santiago está atravesando por transformaciones urbanas importantes. Están construyendo un monorriel, están construyendo una línea de teleférico, están que si ampliando la entrada, que si ampliando la autopista Duarte, que si arreglando la circunvalación. Y más que una payola para el gobierno actual, es también un recordatorio de que estas transformaciones urbanas generalmente vienen de la mano de la destrucción del patrimonio cultural. Aquí en Santo Domingo lo experimentamos. Nosotros tuvimos una ampliación de la 27 de febrero en los 90, ampliación en número de carriles. Con el quinto centenario fue así. Tuvimos una verticalización drástica a partir de los 90, que no se ha detenido y no se detiene, y eso ha ido en detrimento del patrimonio cultural y identidad de la capital. Entonces, esto es casi quizá como un recordatorio a Santiago de que tiene mucho que perder y que este es el momento de que hay dos opciones. O yo aprovecho este auge y esta recuperación de la importancia regional que han tenido en los últimos 4 años para terminar de destruir lo que queda, o para recuperar y utilizarlo como un recurso cultural lo que queda, y para utilizarlo para el mismo desarrollo sostenible de Santiago. Ocurre en Santiago, me imagino, lo mismo que en Puerto Plata y en otras zonas que no me atrevo a mencionar, que cuando ya las familias no pueden mantener aquí ha pasado en unas viviendas por el malecón, entonces dejan que la carcoma se encargue o un fosforito resuelve, ¿no? Sí, el caso particular de Puerto Plata y de Santiago, que de hecho nosotros comenzamos como organización por justamente un incendio de una casa en Puerto Plata, y comenzamos en Santiago en el 2017. La particularidad con Puerto Plata y con Santiago es que la mayoría de su arquitectura, o buena parte de su arquitectura, es de madera. Y es muy vulnerable, que si vulnerable a tormentas, que si vulnerable a fuego, que si vulnerable a deterioro por carcoma, como usted mencionaba. Entonces, muchos de estos propietarios, quitándole un poco de esa estigmatización y de esa culpa que siempre se lo echa cuando nosotros estamos tratando de buscar culpables, muchos de estos propietarios realmente no tienen los recursos para hacer una restauración como corresponde, porque una buena restauración no es barata. Y actualmente, a pesar de que son bienes que tienen un valor público, porque generan riqueza pública y generan riqueza cultural, el Estado no le ofrece ningún tipo de incentivo, no le hacen exoneraciones, no le hacemos exoneraciones del ITEVI, no le hacemos exoneraciones del IPI, cuando no le damos asistencias técnicas, por ejemplo, que el Estado, por ejemplo, le ofrezca a un arquitecto que pueda ayudarle en el diseño de una restauración. Por poner un ejemplo, no te ofrezco facilidades de crédito para que tú puedas pedir un préstamo para restaurar esa casa. O sea, nada de eso existe actualmente, y es justamente porque la ley que tenemos de patrimonio cultural está desfasada. La ley es de los 60, de finales de los 60, y ya la ley, no tanto desfasada o obsoleta, es que ya la ley cumplió su objetivo.
Y ya las realidades a nivel de patrimonio que tenemos hoy en día no son las mismas que teníamos hace 50, 40 años atrás. Entonces es importante que modifiquemos la ley de patrimonio, que entiendo que patrimonio monumental ya está en eso. Y que incluyamos otros mecanismos para que los propietarios verdaderamente puedan restaurar sus viviendas y hasta lucrarse y beneficiarse de eso. Quizás proyectos como estos permiten la concienciación, aunque como dice una persona aquí que tiene una casa, no voy a explicar el lugar donde es, y dice que es imposible mantenerla, precisamente por la carcoma. Yo digo, pero antes se mantenían, pero se van quedando, las familias se van disminuyendo, entonces... También tienen muchos problemas sucesorales estas casas, o sea, van cayendo en varias manos de varios hijos, nietos, algunos que viven fuera del país, que se necesita la firma de esas personas para poder hacer cualquier cosa con esa propiedad. Entonces es bien complejo, y lo que vemos es, al final del día, casas que se deterioran en nuestros centros históricos y que se vuelven espacios que no generan ningún valor. No, nada más se soplan como el cuento de los 3 cerditos y cae. Mire algo, esto se parece a cuando usted crece, que se tiene que bautizar, confirmar, casarse, tener hijos o algo. Todavía estamos en Santiago, es una petromacorizana, dice, ¿y no podrían hacer algo así en San Pedro? En San Pedro ya tiene una guía de arquitectura que es del 2019, o sea, esa guía de arquitectura la desarrolló el Centro Cultural de España con la Agencia de Cooperación Internacional Española. Sí, verdad. Y es de hecho, es de autoría de una de nuestras de miembros de la organización, Melissa Vargas. Es una guía bastante completa, diría yo. Es una introducción, porque al final estas guías no son planes, no son... Son un mecanismo de documentación y difusión y concientización. Pero al final del día, lo que hacemos con la guía es realmente lo que ayuda a la recuperación de los centros históricos. ¿Qué sería el siguiente paso para un San Pedro? ¿Qué sería el siguiente paso para un Santiago? Reactivar los consejos directivos de los centros históricos, que estén conformados por las diferentes instituciones de la sociedad civil y también gubernamental que intervienen sobre estos espacios para que se puedan desarrollar planes estratégicos de aquí a 10 años. Los recursos son limitados, pero si algo demostró esta guía es que el sector empresarial está interesado en involucrarse en estos proyectos, y es simplemente cuestión de que nos organicemos y nos coordinemos. Santiago tiene mucha experiencia coordinándose cuando ellos saben hacia dónde quieren ir. Entonces es cuestión de hablarlo. Mira, un detalle que yo creo que puede ser un guiño es el asunto, se oye feo, pero de atractivo turístico. Y pienso cómo se ha conservado el sector francés de New Orleans y cómo las personas no queremos salir de ahí cuando vamos, porque aquello es un vivir hace 60 años antes o 70, y esas casas están perfectamente conservadas. Y es un pedacito comparado con lo que tenemos aquí. Exactamente. Pero usted menciona el sector francés en New Orleans, pero por ejemplo está un San Agustín en Florida, que es la ciudad más vieja de Estados Unidos, pero es un pedacito comparado con, por ejemplo, yo diría que es más pequeño que la misma fortaleza de San Felipe, allá en Puerto Plata. Sí. Entonces, ¿por qué si estos territorios, estas ciudades lo hicieron con mucho menor cantidad de patrimonio que la que tenemos nosotros acá? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Es lo que me pregunto. Mire, lo único que nos limita es el imaginario, porque los recursos están. Y yo pienso que yo le comentaba a Emilio José Brea García, el arquitecto, ya desaparecido, que no teníamos no nos pertenecían los espacios donde vivíamos, sobre todo en las grandes ciudades. Tú no te sientes munícipe, tú no amas el parque, la iglesia, la esquina. Entonces eso es importante, y eso, sin eso no se puede luchar por la preservación de... Eso es parte de lo que de los resultados que nosotros estamos logrando, esperamos lograr con esta guía de arquitectura, que es reconectar a los ciudadanos, a los habitantes de las ciudades con su espacio, con su territorio. Porque es muy normal, es un fenómeno muy normal, que a medida que las ciudades crecen haya un tema de desapego y de falta de sentido de pertenencia. Eso es natural. No nos conocemos el vecino puerta con puerta, vivimos en un residencial con 10 familias, no nos conocemos ninguno con el otro. Eso es muy normal y pasa en todas partes. Pero nosotros entendemos que el patrimonio cultural tiene el potencial, tiene la capacidad de reconectarnos a nosotros como territorio
Porque cuando yo entiendo que, pero mira, la familia Jorge Álvarez que vivía ahí en la calle General Cabrera, esquina Restauración, pero los Jorge Álvarez eran familia o eran vecinos de la familia mía, que somos Polanco, de los Reynosos que vivían ahí en la del Cucurulo, de los Chicón que vivían en tal sitio. Entonces, ahí tú comienzas a entender que todos venimos de ese mismo espacio y al final, de una forma u otra, tenemos una conexión y por lo tanto tenemos una responsabilidad con el espacio donde habitamos y que compartimos. Mira, ahí una persona avala lo de San Agustín. San Agustín es como usted dice, es más pequeña que cualquier otra cosa. Es una fortaleza chiquitica. Exactamente. Comparada con lo que tenemos. Y todo conservado con un esmero íntegro. Impresionante. Íntegro. Y no se vaya más lejos, o sea, en las mismas Antillas Menores, que tienen tanto potencial turístico, o sea, lo que te enseñan es ínfimo comparado con lo que hay acá. Claro. O sea, no hay ni siquiera margen de comparación. No lo hay. Mire, ¿qué les queda a ustedes ahora? Bueno, nosotros vamos a estar trabajando en lo que queda de transcurso de año en la colocación de tarjas informativas, donde vamos a estar, la tarja va a tener un código QR con el nombre del edificio, con informaciones, una ficha básica donde va a decir año de construcción, autores, usos conocidos, materiales, etcétera. Discúlpeme. Y esto lo vamos a estar colocando en al menos unos 30 edificios incluidos en la guía. Él va a tener un código QR donde las personas lo van a poder registrar con su celular de manera permanente y van a poder acceder a la guía de manera gratuita para que se puedan nutrir mucho más amplio de la información sobre el edificio y sobre los otros edificios que le rodean. Aparte de esto, nosotros vamos a estar desarrollando experiencias culturales, que de hecho ya las hemos hecho. Hemos llevado personas de Santo Domingo a conocer Santiago, a hacer una experiencia. Nosotros decimos experiencia completa porque no solamente a visitar edificios, nosotros concadenamos con el sector gastronómico de esta ciudad y presentamos la oferta gastronómica, presentamos también, por ejemplo, con el carnaval en el caso de Santiago, llevamos un roba la gallina en el Parque Duarte, llevamos a un Diablo Cojuelo en el Parque Duarte, o sea, un Diablo Cojuelo no, discúlpenme santiagueros, un lechón de los pepines o de la joya, y lo llevamos allá y le enseñamos a la gente que quizá para alguien que vive en Santiago esto es algo normal, pero para alguien que vive en Santo Domingo es nuevo, es diferente. Se nos quedó el Matún, que también tendría un atractivo histórico. Muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado con don Oscar Polanco Reynoso. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde, pero si quieren acceder a esta guía estupenda, diga de nuevo cómo hacerlo. Pueden hacerlo, la forma más fácil es a través de nuestra cuenta de Instagram, fachadas.do. Nos puedes buscar, hay un enlace ahí en la biografía, en el perfil, le dan clic y lo descargan. Ahí hay varios recursos, hay un podcast muy interesante donde vamos a hablar más a profundidad sobre la guía con los mismos autores y hay muchísimos otros recursos, no solamente de Santiago, del país completo, pero eso podemos hablar en otra ocasión sobre eso. No, ya usted tiene una invitación abierta, un boleto de entrada. Muchísimas gracias y hasta mañana. Esperando el gobierno, ya tiene el gobierno que estamos esperando ahí. Sí, ya oigo la bulla.